gracias a quienes están presentes hoy por segundo día en esta primera conferencia anual Charlotte Mason para Hispanoamérica. Una iniciativa maravillosa de Educación Viva. Lili Guerrero, muchas gracias por invitarme también a exponer. Para mí es un honor hablar sobre la filosofía educativa de Charlotte Mason en este segundo día que se ha titulado ¿Por qué la pedagogía de Charlotte Mason es universal? Vamos a tratar de responder esa pregunta abordando la filosofía educativa en general, por qué es importante para los educadores, entrando a describirla un poquito, bien someramente por supuesto, y terminando por definir cuál es la finalidad. O sea, vamos a tratar de entrar a describirla lo que más podamos en este poquito tiempo que tenemos. En primer lugar, entonces, abordamos la pregunta bien básica, que es ¿qué es una filosofía educativa y por qué es importante para los educadores? Tengo un documento frente a mí que quiero leerles unos párrafos para empezar. Dice: en el campo educativo, los ideales que han orientado la organización y la práctica escolares en todos los niveles están sujetos a juicio hoy, como no lo estuvieron en época alguna desde el Renacimiento. Antiguamente se creía que la educación debía tener como fin primordial que el educado tuviera aceptación reverente de los patrones tradicionales de la cultura. Hoy eso ya no se acepta. En otras palabras, la filosofía educativa en este momento es, ante todo, otro síntoma de los mismos problemas básicos de los demás aspectos de la vida humana. La tesis de este documento es que el examen crítico y los nuevos conceptos educativos tienen el mismo origen, son causados por los mismos problemas que afectan la religión, el arte, la ciencia, la economía, la política. La educación solo puede comprenderse cuando se le sitúa dentro de la cultura que refleja y en la cual a la vez influye. El más grande error en que pueden incurrir los educadores, incluidos aquí están los maestros, los estudiantes, todas las personas que tengan que ver con la educación, el más grande error en que pueden incurrir es considerar la educación como una institución aislada que interpreta por sí sola, sin tener en cuenta las fuerzas ciclónicas que barren la tierra. Me pareció un párrafo importante mencionar porque a veces creemos que la filosofía educativa es un tema que podemos ignorar, que podemos llegar a la práctica de la pedagogía sin detenernos a pensar en cuál es el sistema de creencias que tenemos como educadores. Yo les puedo decir, Charlotte Mason dijo, no debemos dar la espalda a la filosofía. La educación es solo filosofía aplicada. Nuestro esfuerzo por educar a los niños de acuerdo con la sabiduría que está en nosotros y no de acuerdo con la última novedad en ideas educativas. Hombre, conócete a ti mismo. Es un consejo que podríamos dar también al niño. Niño, conócete a ti mismo y tu relación con Dios, el ser humano y la naturaleza. Y para que los padres puedan dar a sus hijos este tipo de preparación para la vida, es necesario que ellos, los padres, conozcan algo de las leyes de la mente y de la fuente del conocimiento. Es decir, saber de la filosofía educativa que practicamos como educadores es un deber para nosotros como padres. No podemos llegar nosotros a la pedagogía sin antes pasar por el aspecto filosófico. Yo me imagino que ustedes saben, la palabra filosofía viene de dos palabras griegas. Filo es amor y sofía es sabiduría, saber, conocimiento. Entonces significa el amor al conocimiento. Es una conexión que el hombre tiene con el conocimiento. Es este deseo, deseo de conocer, deseo de saber. Entonces cuando se trata de filosofía educativa, es este conocimiento o amor por el conocimiento en torno a la educación. Puede haber filosofías de todos tipos. Hay filosofías de la religión, filosofía de la historia, filosofía del conocimiento, etc. Vamos a abocarnos obviamente a la filosofía educativa. Ahora, ¿cuál es la interrelación entre la filosofía y la educación? ¿Por qué llegamos a la filosofía educativa? Ya dijimos que la filosofía es el conjunto de pensamientos sobre algo y se sobreentiende que toda persona tiene una filosofía. Ya lo sepa conscientemente o no, tiene una filosofía. Sabe qué decisiones tomar en función de qué. Lo mismo se aplica a los educadores.
Todos tienen una filosofía, estemos conscientes o no de la misma. Ya lo mencioné, ya dije por qué Charlotte Mason pensaba que era vital que los educadores tuviéramos una filosofía educativa. Entonces ahora, nosotros los padres, quienes tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, ya sea que lo hagamos nosotros mismos directamente en el hogar, escolarizándolos allí, a los hijos, o que dejemos que nuestros hijos sean escolarizados por terceros, en una escuela pública o privada, todos los padres, todos tenemos un papel vital que jugar en la educación de nuestros hijos. Y es en esta tarea que Dios nos ha entregado, es donde necesitamos contar con una filosofía educativa para educar con claridad, con guía y para definir qué hacer y cómo hacerlo. Si no tenemos una filosofía educativa o no tenemos claro en qué consiste la filosofía educativa que decimos seguir, vamos de repente a tomar decisiones que no van a ir en función de esa filosofía, sin querer. En otras palabras, por ahí lo encontré en varios sitios de pedagogía, se dice la importancia de contar con una filosofía educativa consiste en que nos convierta a nosotros como maestros en un maestro efectivo. Podemos lograr lo que queremos lograr cuando sabemos de la filosofía educativa que hemos escogido. Al mismo tiempo, o dicho de otro modo, es bueno conocer las filosofías educativas para que definamos nuestra filosofía educativa personal, para que conozcamos la diferencia con otras, validemos nuestra propia elección y sepamos defender también nuestra postura ante otros. Especialmente yo pensaba en este siglo XXI en que muchos de los dogmas del pasado están siendo cuestionados y obviamente también está ahí incluida la palabra de Dios, las escrituras están siendo cuestionadas a diario. Nosotros tenemos que saber cómo defender nuestra postura y decir también a quienes se interesen por qué practicamos esta filosofía y no otra. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuáles son las principales filosofías de la educación? Según una rápida investigación que hice, las más comunes, las principales filosofías o más comunes se pueden dividir en 3 tipos. Filosofías educativas centradas en el maestro, filosofías educativas centradas en el estudiante y filosofías educativas centradas en la sociedad. Y ahí hay varios nombres, o sea, esencialismo, perennialismo, progresismo, humanismo, constructivismo, reconstruccionismo, el conductismo, o sea, hay para entrar ahí a trabajar. Pero, pasando muy rápido por eso, hay muchas más filosofías educativas, de acuerdo con las visiones políticas, ideológicas, religiosas que las personas tengan, pueden desarrollar filosofías educativas. Lo que hay que recordar al mirar una idea educativa es que toda la educación se basa en ideas centrales, en principios clave que luego se aplican de manera práctica. Ese es el orden. No empezamos por la práctica, empezamos por la filosofía, por las ideas centrales, las creencias que tenemos. Entonces, cuando estamos mirando una idea educativa, cuando la estamos evaluando, no solo estamos evaluando los métodos o las prácticas, sino la filosofía detrás de las prácticas. Charlotte Mason nos animó a conocer los valores fundamentales que se esconden en la educación que nosotros practicamos con nuestros hijos. Porque esa sabiduría, ese conocimiento, esa sofía, es la que nos dará claridad y confianza cuando estamos en el proceso de enseñar. Entonces también cuando surja una nueva idea educativa, porque esto está en constante evolución, siempre están surgiendo nuevas ideas educativas. Cuando surge una nueva idea educativa, en lugar de simplemente sumarnos a la tendencia actual o rechazarla de plano, debemos colocar esa idea junto a los valores fundamentales en los que hemos ya pensado y saber con qué estamos de acuerdo y quizás tomar algo de eso, quizás no. Ahora, lo bonito de esto es que Charlotte Mason se tomó 50 años de su vida en hacer esta evaluación de filosofías educativas, obviamente hasta el tiempo en que ella vivió, que fue el principio del siglo XX. Y como veremos en esta charla, la filosofía educativa que propugnó Charlotte Mason es una construcción de varios elementos diversos, y vale la pena decir que dicha construcción, como dije recién, tomó medio siglo. No fue un estudio de unos pocos años, tampoco fue un estudio teórico. Ella siguió practicando la pedagogía
por todos esos años y quizás ustedes saben, ella empezó a los 12 años su práctica educativa como maestra, entonces tenía una experiencia tremenda. Entonces no solo basó esta filosofía educativa en la práctica, sino también en la observación y en la investigación científica disponible de su tiempo, tomando como fundamento las verdades de la Biblia, las escrituras sagradas de la fe cristiana. Ella dijo: siento un celo por los niños. Todos los movimientos educativos modernos tienden a mirar en menos a los niños intelectualmente. Especialmente, ella menciona un ingenioso intento reciente de alimentar a los niños normales con comida que solo sirve para quienes les fallan sus facultades mentales. ¡Auch! Ella no tuvo, como decimos en Chile, pelos en la lengua para criticar ciertas filosofías educativas que claramente miraban en menos al niño. Igual que hoy, entonces Charlotte Mason se encontró con filosofías educativas tradicionales, tuvo la capacidad de rechazarlas no ciegamente. Ella las estudió y las analizó en función de las escrituras, en función de la ciencia disponible hasta entonces, y entonces pudo ella llegar a describir obviamente su propia filosofía. Ahora, ya un poquito para responder, básicamente, ¿por qué es importante conocer a fondo ahora ya particularmente la filosofía educativa de Charlotte Mason? Ella responde, como dije recién, ella se tomó el tiempo y el trabajo minucioso de observar, de estudiar, de enseñar tantos años y llegó a definir un sistema de valores y creencias propio. Entonces ahora ella nos ayuda a describir fácilmente el estilo de enseñanza que nosotros como educadores Charlotte Mason queremos seguir y utilizar. Especialmente me encanta la bendición que tenemos nosotros de que tengamos respuesta a las preguntas más apremiantes de un maestro, que son: ¿cómo pienso? ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Cuál es el papel del maestro? ¿Cuál es el papel del niño? ¿Cómo debe enseñar el maestro? ¿Y qué se debe enseñar? Así vamos a llegar a responder estas preguntas, obviamente ahora entrando un poco a definir la filosofía propiamente tal. Un hecho anecdótico que les quería comentar es que por muchos años ella rehusó usar el nombre suyo junto a la filosofía que estaba exponiendo. De hecho, uno de los nombres que se le ocurrió es Educación a través de libros y cosas, que me pareció muy bonito. Pero más adelante surgieron complejidades en la difusión de la pedagogía y ella tuvo que dar su brazo a torcer y llamar la pedagogía Charlotte Mason para que no se confundiera con otras personas que estaban tomando lo que ella exponía y lo estaban poniendo al público con ciertos intereses detrás, con ciertas perspectivas que no eran las que ella apoyaba. Ahora, una cita que me gusta mucho también de ella dice: nuestro pensamiento religioso, igual que nuestro pensamiento educacional, es mucho más de lo que imaginamos. Es el resultado, de hecho, de nuestra filosofía. Y no imaginemos que la filosofía no es para el común de las personas, sino que solo para algunos. Por el contrario, no hay ninguna alma viviente que no desarrolle su propia filosofía de vida. Es decir, todo aquello de lo que se apropia, que proviene del pensamiento actual y que se ha modificado por la experiencia propia. Como decíamos delante, todos tenemos una filosofía, ya sea estemos conscientes de ello o no. Ahora, yo me imagino que ustedes saben esto, pero para quienes no lo supieran, Charlotte Mason trabajó cerca de 50 años escribiendo sus obras. Empezó en el año 1885 o 1886 con una serie de charlas que después ella tituló Educación en el Hogar. Y allí abarca varios aspectos educativos, también de crianza, espirituales, dedicados a las madres o a los padres que estaban interesados en conocer nuevas formas
de educar a los hijos. Y no solo en el ámbito educativo, porque para ella, más adelante también lo vamos a definir bien, la educación tiene un fin muy específico, que es el conocimiento de Dios. Entonces, este primer tomo, que es la educación en el hogar, termina con un apartado maravilloso donde ella justamente explicita que el niño se está preparando. Toda esta enseñanza educativa que queremos darle es con el fin de que él llegue a estar listo para el servicio a su Rey, a su Señor, que es Jesucristo mismo. Más adelante, en el año 1897, publica Padres e Hijos, que es un conjunto de 26 charlas o artículos, en realidad, artículos de la revista Parents Review, que es una revista que ella creó para estos mismos padres que seguían interesados en la educación de los hijos. Y allí, en esa revista, se abarcan temas muy, muy amplios de la vida, de la mente y del espíritu, de los padres como maestros, el cultivo del carácter en el niño, las lecciones bíblicas, la fe y el deber, el impulso heroico que enseñan los padres, la actitud de los padres sobre asuntos sociales, la disciplina, las sensaciones y los sentimientos, qué es la verdad, el reconocimiento del trabajo del Espíritu Santo de Dios en la educación. Ya van ustedes, en la medida que les voy mencionando las características de la obra de ella, ya van viendo ustedes algunos temas preponderantes en su filosofía educativa, como es el conocimiento de Dios, ¿no es cierto? En 1905 se publican los 3 siguientes tomos de su obra, que son Educación en la Escuela, y que son reflexiones sobre la enseñanza, la docilidad y la autoridad en el hogar y la escuela, el papel del Espíritu de Dios como el principal educador de la humanidad, el plan de estudio de los niños en educación formal, y después viene el tomo de Nosotros Mismos, que es un plan de estudio dedicado al carácter de los niños para enseñar la moral y el dominio propio, y el siguiente tomo es la formación del carácter, que habla de cómo los padres pueden, sin importar la edad de los hijos, enseñar a sus hijos y desarrollar cualidades de carácter que son vitales para un niño de una familia cristiana. Y finalmente, el libro que se publica y se demora más en publicar es el último, que es Hacia una filosofía de la educación, que se publica en el año 1923 y que es justamente una obra muy necesaria. Ella la estuvo escribiendo por muchos años, ya había su filosofía educativa, ya ella la había expuesto en muchos lugares, ya había escrito de ello en Parents Review y en varias otras fuentes, pero se necesitaba una obra justamente solo dedicada a eso. Y gracias a Dios que ahora existe en español un libro que se llama De Mente a Mente, que es justamente la traducción al español de este tomo sexto, y que yo las animo a que lean, porque aquí en este tomo es donde está justamente, yo diría, el meollo de toda la filosofía educativa de Charlotte Mason. Y obviamente es un tema mucho más filosófico que los anteriores, y donde ella también expone los 20 principios fundamentales de su filosofía educativa, que justamente cambiaron. Al principio eran 18 y después llegaron a ser 20. Otra cita que ella dice, reconoce ella: queremos una filosofía educativa pragmática que alimente la mente, además de fortalecer el cuerpo y que enseñe una instrucción para el trabajo. O sea, no solo lo que es útil y lo que fortalezca el cuerpo, sino que también alimente la mente, que era algo bastante dejado en la época victoriana. Ahora, yo las voy a invitar a pasar rápidamente por los 20 principios fundamentales, porque aquí es donde está el meollo de la filosofía educativa de Charlotte Mason. Si nosotros logramos comprender los 20 principios educativos, vamos a tener la capacidad de tomar decisiones ya prácticas de la filosofía. Y obviamente que, yo les decía recién, si pueden leer el libro de Mente a Mente va a ser muchísimo mejor, pero para quienes no conocen la filosofía educativa, creo que este es el comienzo adecuado. Vamos a ir uno por uno. El primer principio dice: los niños nacen siendo personas, con afinidades, tendencias, características propias, es decir, no son pizarras en blanco
ni entes abstractos que la educación pueda moldear a su parecer. En la época victoriana, el niño no era considerado una persona, era simplemente un ente que estaba ahí, del cual había que hacerse cargo para que en algún minuto más adelante, en la adultez, llegara a asumir esa personalidad. Pero ya desde el comienzo, Charles Mason demuestra una visión muy controversial y también reformadora en la educación al considerar al niño como persona. Siguiente, 2. No nacen siendo buenos o malos, como la sociedad victoriana creía de nuevo, que si el niño nacía en los barrios bajos de una ciudad, ahí pertenecía, ahí se iba a quedar, y que no tenía potencial para cambiar de situación social, o cambiar o mejorar moralmente o espiritualmente, que si sus padres eran criminales, el niño también iba a terminar siendo uno sin tener ninguna esperanza de llegar a ser un ciudadano de bien. Por lo tanto, la educación no tenía un rol de ayuda para el niño. De hecho, los niños en las clases más pobres no tenían acceso a la educación. O sea, completamente cerrado su acceso al cambio de vida. Ella, por el contrario, dice que los niños nacen con el potencial para el bien y para el mal, independientemente de dónde provengan. Aquí quizás surge un poco de confusión con respecto de la idea del pecado original que se expone en las escrituras, pero esto no tiene que ver con el pecado original, tiene que ver simplemente con la realidad del niño y de cada ser humano que que de hecho más adelante se convierte en un principio, es que esta capacidad del niño de tomar decisiones a favor del bien y a favor del mal, en cuyo proceso la educación puede ayudar. Ahora, número 3 dice que los principios de autoridad y de obediencia son naturales, son necesarios, son fundamentales para la existencia sana de la sociedad y de la familia, y especialmente para las iniciativas educativas. Sin embargo, hay un límite para los principios de autoridad y de obediencia, y estos límites los imponen los principios o el debido respeto a la personalidad de los niños. Volvemos al punto 1, ¿no? Que los niños son personas, tienen una personalidad, por lo tanto no se puede abusar a los niños, no se les puede manipular. Está de más en la iniciativa educativa manipular las emociones, usar el miedo, las sugerencias, la influencia de terceros, estímulos como notas, premios, castigos. El niño no necesita eso porque él tiene una personalidad que se debe respetar. Entonces, por lo tanto, contamos con 3 instrumentos educativos. Y aquí este es el punto número 5. La atmósfera del entorno, que explicaremos más adelante lo que es, la disciplina del hábito y la presentación de ideas vivientes. De ahí surge el lema de la filosofía educativa de Charles Mason: la educación es atmósfera, disciplina y vida, que quizás ya la han visto por allí en algunas imágenes. Número 6, la educación es atmósfera. ¿Qué quiere decir? No es un ambiente adaptado o transformado para el niño, sino el ambiente natural en que el niño crece, su casa, las personas que están allí, las cosas que están allí, y cómo el niño se relaciona con todas esas cosas y cómo esas cosas y esas personas colaboran en su educación. Una cita que es súper importante que recordemos, ella dijo: atrofia a los niños, reducir el mundo a su nivel. Los niños deben enfrentarse a la realidad tal como es. Punto número 7, la educación es disciplina. Quiere decir que la instrucción va a tener un gran aspecto, una gran base en los hábitos que se van a formar para el niño, ¿no es cierto? Hábitos mentales, corporales, y que obviamente podemos aprovechar, beneficiarnos, decía ella, de la maleabilidad de las estructuras cerebrales, porque cuando repetimos algunos comportamientos, esos comportamientos se convierten en hábitos. Entonces, sepamos o no, también conscientemente vamos a estar formando hábitos buenos o malos. Ya sea que nos dediquemos a formar un hábito o no, estamos formando hábitos de todas maneras. Número 8, la educación es vida. Quiere decir que se aplica la educación no solo al cuerpo, sino también al alma, al espíritu. Y aquí de nuevo tocamos el tema de que el niño es persona, es una persona integral. No es solamente la mente la que educamos, sino también su alma y su espíritu. Entonces, cuando hablamos de la mente, aquí hablamos de que la mente necesita ideas de todo tipo. Por tanto, el currículo del niño va a ser variado y rico y va a incluir muchos aprendizajes diferentes. De esto vamos a hablar María Elena más tardecito.
Y punto número 9, la mente del niño es algo vivo y necesita conocimiento para crecer. ¿Qué pasa si a la mente no se le da conocimiento? Se atrofia, deja de funcionar. Ella dice, muere. Pero sabemos nosotros que los niños en las escuelas o en la educación tradicional carecen de curiosidad, ya no están interesados por el saber. Justamente a ellos se han entrado en un estado de muerte casi, ya no existe interés por las cosas. Y cuando eso pasa, ya no hay aprendizaje. Dice, tal como el estómago fue diseñado para digerir alimento, la mente está diseñada para digerir el conocimiento real, verdadero, no ya digerido ni masticado por terceros, y no necesita la mente una instrucción especial o de ejercicio para prepararla para aprender. El niño está capacitado. Ahora, el punto número 10 es bien interesante. La educación no es responsabilidad total del maestro. Y esto para mí me ha dado mucho alivio porque ya nosotros sabemos, hay doctrinas filosóficas educativas, ella menciona a Herbert, que propone que la mente es una tabula rasa, o sea, que todo el peso de la educación está en el maestro, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque número 11, el niño normal tiene la capacidad de recibir el conocimiento real. Y es por eso que le damos acceso a un conocimiento, a un currículum completo y generoso. Hay una cita que les quiero compartir a este respecto. Dice, el padre de Plutarco le hizo aprender Homero, le hizo leer a Homero para que pudiera tener ideas heroicas de la vida. Si el muchacho hubiera pasado por Homero como una rutina clásica, como una máquina para el desarrollo de alguna facultad mental, habría resultado un pedante y no un hombre de mundo en contacto con la vida en muchos puntos distintos, capaz de traer a la vida a hombres y asuntos que estaban relegados ahí a la historia. Ella dice, me parece que esta noción de la disciplina que debe desarrollar la facultad, o sea, en ese tiempo, ¿no es cierto?, se hablaba mucho de las facultades, vamos a trabajar por facultades distintas o separadas, ha tendido a producir hombres más bien unilaterales con las limitaciones propias del desarrollo normal. Un artista me dijo el otro día que la condición del arte exitoso es la absorción en el arte, que el pintor debe pintar cuadros, nada más que cuadros. Pero cuando el arte era grande en el pasado, cuando hablamos de los artistas del pasado, los hombres no eran meros artistas. Quentin Matsys forjaba el hierro y pintaba cuadros y además hacía muchas cosas. Miguel Ángel escribió sonetos, diseñó edificios, pintó cuadros. El mármol no fue en modo alguno su único vehículo de expresión. Leonardo da Vinci escribió tratados, planeó canales, tocó instrumentos musicales, hizo 100.000 cosas y todo exquisitamente. Pero entonces, la idea del desarrollo de la facultad y la consiguiente disciplina no se les había ocurrido a estos grandes hombres ni a sus tutores. Ellos veían la vida como este amplio rango de distintos conocimientos que era necesario conocer, adquirir, absorber. Entonces pasamos al punto número 12, dice, la educación es la ciencia de las relaciones. Es decir, que los niños poseen naturalmente una mente capaz de hacer sus propias conexiones tanto con el conocimiento como con las experiencias. Por eso queremos que el niño aprenda sobre la naturaleza, la ciencia y el arte, la música, la actividad física, que sepa muchas cosas, que lea muchos libros vivientes y que esté en buena condición física. Punto número 13, sobre el programa de estudios, va a tener 3 características. Mucho conocimiento, una gran cantidad de ideas, suficiente alimento para la mente, mucha variedad para mantener el interés vivo, la curiosidad del niño, que la mente esté en constante labor de digestión para que no deje de funcionar. Y 3, que sea un material con un lenguaje literario de alta calidad. Porque eso es lo que atrae realmente más la atención del niño y conecta con él. Y entonces él está en capacidad de hacer esas relaciones que queremos que él genere. Número 14 dice, debido a que no nos apropiamos del conocimiento hasta que lo reproducimos, los niños van a narrar lo que leen o escuchan después de una sola lectura, o lo ponen por escrito. El 15, una sola lectura da urgencia al hábito de la atención. Ahí estamos trabajando el hábito de la atención. Las estrategias fallidas o que van en contra de este hábito de la atención
son una segunda lectura, hacer preguntas, pedir resúmenes, o sea, todo lo que sea que el niño empiece a trabajar con el material de una manera como tangencial. Ahora, número 16, dice, se puede enseñar a los niños entonces que cuenten con 2 guías que les pueden ayudar en su crecimiento moral e intelectual. 17, una es la vía de la voluntad, que el niño sepa la diferencia entre yo quiero y yo debo, que aprendan a distraer sus pensamientos cuando se sienten tentados a hacer lo que quieren, pero que cuando saben que no es lo correcto, y que piensen en otra cosa, cambiar el pensamiento, ¿no es cierto? Distracción, y después de saber breve distracción, que con la mente más refrescada vuelvan al trabajo delante de ellos. Y la otra vía, una es la voluntad, la otra es la vía de la razón, que los niños sepan que la razón no es totalmente confiable, que es algo que poseemos, pero que debemos someterla, ¿no es cierto?, a otros estándares. El razonamiento es bueno para demostrar lógicamente la verdad matemática, pero no es confiable cuando se trata de juzgar ideas, porque nuestro razonamiento puede llegar a justificar todo tipo de ideas erróneas si realmente queremos creerlas, y el niño debe saberlo, debe saber eso. Ahora, 19, al saber el niño que él no puede confiar en la razón como la autoridad suprema en la formación de opiniones, ellos aprenderán que la principal responsabilidad que ellos tienen es elegir las ideas que van a aceptar o rechazar. El niño ya está sabiendo que va a tener que enfrentarse con ideas y que tendrá que decidir sobre ellas. Finalmente, los hábitos van a ayudarnos en los buenos hábitos de comportamiento, y una gran cantidad de conocimiento es lo que proporciona la disciplina y la experiencia para elegir cuáles ideas el niño va a decidir seguir. Y número 20, el último principio. Nosotros como educadores no separamos la vida intelectual y la vida espiritual de los niños, y ellos lo saben. Nosotros les decimos, les comunicamos que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es quien tiene constante acceso al Espíritu dentro de ellos. Dios ha puesto un Espíritu dentro de nosotros, y ellos, como hijos de padres creyentes y como seres humanos, creados a la semejanza de Dios, tienen este don, este beneficio, esta bendición de que Dios a través de su Espíritu esté en constante comunión con ellos. Y es deber de ellos también, como dicen las Escrituras, no contristar al Espíritu. También otro aspecto de esto es que ellos sepan que las verdades, todas las verdades que existen en el mundo, estén donde estén en una asignatura, entre comillas, secular o no, todo viene de Dios. Todas esas verdades provienen de Dios, y que entonces todas las asignaturas, no solo la Biblia, son momentos que glorifican a Dios y son momentos donde su verdad se ve presente. Ahora, pasando ya a la filosofía de Charles Mason en la práctica, bien rápidamente. En suma, podemos decir que la filosofía educativa de Charles Mason se plasma en lo siguiente. Uno, es una tradición educativa de las artes liberales, ¿no es cierto?, desde una perspectiva europea que se interesa por el mundo. Yo he escuchado críticas de la filosofía educativa de Charles Mason, que es eurocentrista, y cómo no. Si en su tiempo, obviamente, la época victoriana de nuevo, esa era la perspectiva general, pero la riqueza que tiene su método o su filosofía es que existe un interés y una relación constante con otras culturas y con el mundo exterior, con otros países. Se persigue eso, se fomenta eso. Entonces, ella habla, de hecho, de las generaciones, conexiones. Se generan conexiones entre diferentes clases sociales, entre diferentes conocimientos, con el fin de crear simpatía por el otro, por las demás personas. Y, obviamente, compartiendo, ¿no es cierto?, compasivamente con esa caridad cristiana, lo que nos es común. Y que se aplica, obviamente, a una escuela, tanto como se aplica a una escuela en la casa de una familia que educa en la casa. O sea, tiene esas dos posibilidades, una escuela normal o en el hogar.
y cuyos principios espirituales y físicos se pueden aplicar a cualquier realidad social, cultural o económica. Perdón. Segundo punto, la educación es una iniciativa espiritual, según Charlotte Mason, que se fundamenta en las leyes naturales dadas por Dios y que reflejan las leyes divinas que están escritas en la Santa Biblia. Y como tal es un llamado, la educación es un llamado al espíritu del niño, en el cual las cosas por sí solas no cumplen el papel de interesar, sino las ideas que sustentan las cosas. Y no estamos hablando de opiniones aquí, ¿no es cierto? Sino son esas ideas vivientes que se transmiten de una mente a otra mente, donde la idea central es que el niño tiene una dignidad pragmática, no solo teórica, y que Dios le ha dado esa dignidad, ese valor, y cuya mente puede aceptar o rechazar lo que recibe según lo que necesite. Y por lo tanto eso se respeta. Y obviamente que termina en el reconocimiento de que existimos y hacemos todo para la gloria de Dios. Y tercer punto, o digamos para hacer un resumen, ¿no es cierto?, de su filosofía, es que es una filosofía educativa centrada en el niño, en tanto educación autodidacta. Ella dice, no existe la educación excepto aquella educación que uno hace por sí mismo, la educación autodidacta. Entonces, existe la educación como una iniciativa que debe surgir del niño. El maestro está allí como una persona, como un instrumento en las manos de Dios, literalmente. El maestro no es el responsable total del proceso educativo, sino que está allí como una herramienta para el enriquecimiento del niño, quien se educa a sí mismo usando las estrategias de atención y narración ya mencionadas, entre otras, y quien tiene una curiosidad insaciable y permanente. Se trata en suma de una educación en la cual el niño aporta el mayor esfuerzo, lo cual es vital en el proceso educativo. Obviamente aquí también juega un papel importante en la formación de hábitos, ¿no es cierto? Como ya se mencionó en los principios, el dominio propio, la atención, para lo cual se usan las lecciones cortas, una sola lectura, la narración, etc. Charlotte Mason dijo, "There's one right way, the child must do it". Quiere decir, existe solamente una forma correcta de hacer la educación. El niño tiene que hacerla. Ahora, tengo un pequeño apartado sobre la diferencia entre las filosofías educativas existentes en el mundo. Yo no voy a quedarme mucho aquí porque ya llegué casi al tiempo que tengo para la charla. Solamente voy a abordar superficialmente algunos aspectos. Empezando por la desescolarización o unschooling. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía educativa de Charlotte Mason y el unschooling? Bueno, la desescolarización está dirigida principalmente pensando en que los niños escojan sus propios materiales, ellos tomen las decisiones, pero en la educación de Charlotte Mason el maestro es el que elige los materiales que el niño va a trabajar. Por lo tanto, esa yo diría que es la mayor... Perdón, esto es muy somero, ¿eh? Estoy pasando por temas muy profundos, con una superficialidad extravagante, pero bueno, el tiempo no nos permite entrar más a profundizar este tema. Pero en grandes rasgos eso sería en el proceso filosófico educativo Charlotte Mason. El niño hace su propia educación, aunque en el unschooling también podría decirse lo mismo, pero el maestro tiene un rol importante en la filosofía educativa de Charlotte Mason. ¿Cuál es la diferencia entre Charlotte Mason y los estudios por unidades? La mayor o más grande diferencia es que Charlotte Mason no abogó por los estudios de unidades. Ella abogaba más bien por que en un momento dado el niño abarcaba distintos conocimientos. Quizás, obviamente, históricamente vamos pasando por un proceso cronológico, pero se van abarcando distintos conocimientos. Entonces, no necesariamente se necesitaba abocar a un solo aspecto y darle con ese, sino que era más bien variado. Veamos. La más grande diferencia entre Charlotte Mason y Montessori
La educación Montessori aboga bastante por la modificación del ambiente para los niños. No empieza muy intelectual desde el principio, sino que es más lúdica y de hecho hay algunas diferencias fundamentales en la teoría que se desarrollan con el tiempo a medida que va avanzando la educación del niño. Pero sobre todo Charlotte Mason se enfoca en lo espiritual y lo intelectual y Montessori en lo físico primero y luego en lo intelectual. Después Charlotte Mason y Waldorf. Igual que Montessori, Waldorf considera que lo físico precede a lo intelectual. Pero Mason no enseña muchas materias a la vez, manteniendo cada lección breve. O sea, todas las lecciones son muy breves. Waldorf creía que los niños se desarrollan e incluso evolucionan a través de varias etapas, desde la voluntad hasta el sentimiento y el pensamiento, mientras que Mason considera que incluso los niños pequeños están completamente equipados para lidiar con asuntos intelectuales. Pasando entonces ahora a Charlotte Mason y la educación clásica, este es un tema controversial, así que bastante someramente diré que aunque pueden superponerse en términos de libros y métodos, a menudo las dos metodologías se aplican de diferentes maneras. Charlotte Mason tiende a usar más libros, pero a leerlos más despacio. La narración también se hace de manera diferente y con fines diferentes. No sigue la educación o no la divide en las tres etapas típicas de la educación clásica, que son gramática, lógica y retórica, sino que obviamente Charlotte Mason cree que los niños están totalmente equipados para lidiar con las ideas intelectuales propias de los libros bien narrados, libros vivientes, desde muy temprana edad, desde el inicio de su educación formal incluso, a los 6 años. Eso sería por ahora y finalmente llegamos a la finalidad de la filosofía educativa de Charlotte Mason. Y yo les voy a leer aquí algunas citas porque creo que la mejor forma de dar el broche de oro de esta charla es justamente mencionar lo que ella dice. Dice: he puesto ante el lector la proposición de que un ser humano viene al mundo no para desarrollar sus facultades ni para adquirir conocimientos, ni siquiera para ganarse la vida, sino para establecer ciertas relaciones, cuyas relaciones son para él los medios de una expansión inconmensurable y una plenitud de vida inconmensurable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por el niño? Claramente no tenemos que desarrollar a la persona ya está allí. Y ya está quizás en posesión de todas las capacidades que le servirán en su paso por la vida. Algún día se nos dirá que la misma palabra educación es un nombre inapropiado que pertenece a la etapa del pensamiento en la que se suponía que sacar adelante las facultades era asunto de un maestro. Quizás tendremos una nueva palabra adecuada que signifique tal vez sabiduría aplicada. Porque la sabiduría es la ciencia de las relaciones. Y lo que tenemos que hacer por un ser humano joven es ponerlo en contacto en la medida de lo posible con todas las demás relaciones que le son propias. Y me encanta aquí la conexión justamente con la palabra sabiduría, que es Sofía, cuando definíamos filosofía en antes, el amor por la sabiduría, la filosofía. Si se fijan, tangencialmente Charlotte Mason nos está hablando de que el niño tiene que tener una filosofía, ese amor por la sabiduría, y es una sabiduría aplicada. Que es algo importante. Ahora dice, de los 3 tipos de conocimientos que el niño debe poseer, cuando hablamos de estas relaciones, ¿no es cierto?, estas conexiones. Tenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento del ser humano y el conocimiento del universo. Ese es el objetivo, a grandes rasgos, o lo que persigue la filosofía educativa Charlotte Mason. El conocimiento de Dios es esencialmente la preparación para su servicio y es lo más importante, o tiene el primer rango de importancia, lo prioritario, lo indispensable en la educación. ¿Y quiénes están, dice ella, mejor preparadas para abarcar este aspecto? Las madres. Ellas obtienen los mejores resultados en comunicar este conocimiento, más que los maestros que no conocen también a los niños y que no tienen la amplitud de capacidad de medir la mente de cada niño. Entonces el conocimiento de Dios va a ser un conocimiento que va a partir desde el hogar, obviamente va a empezar con la madre. En segundo lugar, el conocimiento del ser humano, y aquí abarcamos
la historia humana, la moral que nos guía, cómo vive el ser humano en términos sociales, económicos, culturales, cómo se comunica, el idioma propio, el idioma de países extranjeros con quienes quizás tenemos más conexión, el arte, la música que nos es común, la que nos diferencia, la que es una riqueza tremenda, ¿no es cierto?, en cuanto al conocimiento del ser humano. Y tercero, cuando se trata del conocimiento del universo, abarcamos no solo el mundo físico, sino que obviamente las ciencias, la geografía, las matemáticas, la física, las cosas que hacemos con nuestras manos, las manualidades. El niño tiene el tiempo para abordar esos intereses que le surgen de forma natural sobre cómo hacer las cosas y lo que es de utilidad para su entorno. Y termino con 2 citas de ella. Dice, una, consideramos que la educación es la ciencia de las relaciones, o más plenamente, que la educación considera qué relaciones son propias de un ser humano y de qué manera pueden establecerse mejor estas diversas relaciones. Que un ser humano viene al mundo con capacidad para muchas relaciones y que nosotros, por nuestra parte, nosotros los educadores, tenemos 2 preocupaciones principales. Primero, ponerlo en el camino donde forme estas relaciones, presentando la idea correcta en el momento correcto. Y ahí dependemos del Espíritu Santo. Y 2, formando el hábito correcto sobre la idea correcta. Perdón, eso es parte de la primera. Y en segundo lugar, no entorpeciendo y evitando así el establecimiento de las mismas relaciones que queremos establecer. Dice ella, somos más exigentes que los jesuitas. Ellos se contentan con tener un niño hasta los 7 años para educarlo, pero lo queremos nosotros hasta que tenga 12 o 14 años, si es que no podemos tenerlo más. Después se puede hacer lo que se quiera con él. Por ahora, por ese tiempo, hasta los 12 o 14. Démosle ese tiempo para que establezca relaciones. Podemos comprometernos a preparar para el mundo un hombre vital, vigoroso, lleno de intereses vivientes, disponible y servicial. Creo que podemos garantizarle incluso que apruebe sus exámenes, porque sabrá poner vivo interés hasta en las tareas más aburridas. Quizás algunas madres se preocupan especialmente ¿no es cierto?, de los logros académicos, universitarios, etc. Bueno, fomentando o poniendo las bases de la filosofía educativa en forma correcta, vamos a llegar incluso a que el niño tenga resultados excelentes en esos exámenes que a veces nos dan tanto miedo. Entonces, lo que abogó Charlotte Mason para terminar fue una educación generosa y amplia que difundiera un festín de ideas para todos los niños, para que pudieran formar relaciones en la gran variedad de direcciones que les corresponde como personas, porque el crecimiento como persona es la meta de la educación, no solo la capacitación laboral. Y nuestra responsabilidad es ayudar a cada niño a convertirse en la mejor versión de sí mismo como individuo. Esos son los valores fundamentales del enfoque de Charlotte Mason. Y si tenemos en cuenta estos valores fundamentales, nos ayudarán a evaluar cualquier idea educativa que surja en nuestra práctica pedagógica. Finalmente, Charlotte Mason dice, estamos totalmente de acuerdo con él en cuanto a la importancia de las grandes ideas formativas en la educación de los niños, pero añadimos a nuestras ideas hábitos y trabajamos para formar hábitos sobre una base física. El carácter es el resultado no solo de las grandes ideas que se nos dan, sino de los hábitos que nos esforzamos por formar sobre esas ideas. Reconocemos ambos principios y el resultado es una amplia gama de posibilidades en la educación, los métodos prácticos y un objetivo definido para la misma educación. Trabajamos para producir un ser humano en su mejor estado físico, mental, moral y espiritual, con los entusiasmos de la religión, de la buena vida, de la naturaleza, del conocimiento, del arte y del trabajo manual. Y no trabajamos en la oscuridad. Y dice la Escritura, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Termino con esta cita porque la filosofía educativa de Charlotte Mason se basa en las Escrituras y desde allí podemos tomar la verdad de Dios que caminando de su mano y siguiendo el Evangelio estamos en la luz y ya no estamos en la oscuridad y podemos educar a nuestros hijos en total libertad y con total claridad. Eso es todo, aquí termino mi charla. Si hay preguntas, quedo disponible y muchas gracias por su atención. Adiós.